Var. Cuidado, hermanos. ¿No está ahí a la mano, luego, luego? Permítanme, hermanos, es que... No, es una profesional. No, no, no está forrada. Perdónenme, hermano, es que se me olvidó traerla, pero si no, ahorita me acuerdo perfectamente que se tiene que dar. No, estaba luego, luego allí al principio, ¿no? Bueno, si no, vamos a comenzar y ahorita disculpen, es que se me olvidó traer mi libreta. Pero hoy no vamos a tocar tantas citas. Permítanme, es que me están ayudando a buscar mis libretas, que tengo un buen, no, no está forrada. ¿No está aquí en la silla? Sí, está en la silla. Ya, perdonen, hermanos. Aquí está. Es que les cuento por qué no encontraban mi libreta. Van a decir, ay, la hermana Carol, seguro tenía bien desordenado sus libretas. Ocupo una libreta por libro. Si no, me hago bolas, entonces pelotas. Entonces, estoy ocupando una nueva libreta para el libro de Daniel. Es por eso que, pero se me olvidó traerla, pero estaba abajo de mi silla. Este, por eso. Bueno, vamos a comenzar con Daniel. ¿Alguien ha leído el libro de Daniel? ¿Alguien que quiera? Si ustedes pueden ver, ya acá atrás tengo lo que vamos a estar trabajando, espero se alcance a ver. Agarro mis paredes, hermanos y hermanas, de pizarrón. Vamos a estar trabajando lo que es nuevamente la estatua o el ídolo, ¿no? De Nabucodonosor. Eh, con todo y mapas, con todo lo que representa, pero todavía no vamos a llegar allí. Entonces, pero sí se los quería mostrar para que ustedes vean cómo vamos a estar trabajando con el libro de Daniel. Daniel es un libro muy especial, hermanos, porque Daniel desde pequeño, desde joven, él estuvo en la palabra del Señor y lo vamos a ver a través de este libro tan hermoso. Ahorita les vamos a dar el resumen, pero ¿alguien ha leído completo el libro de Daniel? Me gustaría escuchar si alguien ha leído completo el libro de Daniel o no. No ha leído el libro de Daniel. Hola, Carito, buenas noches. Hola, 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 buenas noches. Este, Gracias a Dios sí he tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel. ¿Quieres un resumen más o menos, verdad? Rapidísimo. Bueno, O lo que tú te acuerdes. ok. Bueno, pues Daniel, como tú lo comentaste, desde pequeño estaba instruido en la palabra, igual que junto a varios de sus, se podría decir, amigos, compañeros, eran otros chicos igual, judíos. Llegó el momento donde una vez más fue sitiado eh, el pueblo del Señor, fueron cautivados, los llevaron a Babilonia muy jóvenes a los chicos junto con Daniel. En el reinado del rey Nabucodonosor, bueno, afortunadamente hallaron gracia entre las personas que le servían los banquetes al rey, se puede decir el cocinero y todos ellos, más o menos se los parafraseo. Daniel dispuso en su corazón no contaminarse, puesto que ellos comían carne de cerdo, o sea, todo lo que ellos estaban instruidos que no debían de hacer. Entonces se propusieron en el temor del Señor a no contaminarse. Daniel llegó a un acuerdo con las personas para no contaminarse con el alimento, que ellos van a estar bien físicamente y así sucesivamente empezaron a crecer. Luego, más adelante, Daniel seguía instruyéndose en la palabra, orando, oraban, buscaban muchísimo al Señor, oraban ellos independientemente de no contaminarse, fueron creciendo, tuvo la oportunidad también Daniel de interpretarle sueños al rey de Nabucodonosor. Bueno, como todo, encontró envidia en el séquito de este rey de Nabucodonosor, al grado de que, bueno, llegaron a decretar leyes muy severas en las cuales pues ya prohibían adorar al Dios eterno. Entonces, pues en esos impedimentos Daniel se vio afectado, al cual también sus compañeros se hicieron acreedores pues a edictos de este rey, en los cuales pues uno de ellos fue entrar al horno de fuego, al foso de los leones, pero en su misericordia el Señor seguía protegiéndoles, guardó su vida, salieron exentos y pues así continuó Daniel en el exilio, clamaba mucho al Señor en sus oraciones
al grado que llegó un ángel a decirle, Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón a buscar al Señor, se escuchó tu petición, pero tuvimos guerra en el cielo, pero va a ser contestada tu petición. Y a grandes rasgos, pues bueno, Daniel fue un hombre de fe que no se contaminó y en ello halló gracia ante los ojos del Señor. Y recordando que hace tiempo nos decías que había tres personajes muy importantes en los cuales no se habían contaminado, que había sido eh, Jacob, Daniel y Noé. A grandes rasgos, el libro les platico, hermanos, pero fue muy bien visto ante los ojos del Señor Daniel, como tú dices, Carito. Ese es mi comentario, hermanos. Así es. Gracias. Gloria a Dios, porque este libro, hermanos, nos va a enseñar y tenemos que terminar este libro con con esta frase. Estoy en Babilonia, pero no me contamino con lo que hay en Babilonia. Porque podemos decir, bueno, es que Daniel era un elegido de Dios, aparte era profeta, él era muy fuerte. No, hermanos. Así como Elías dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, lo mismo Daniel. Daniel tenía debilidades, el enemigo le presentaba tentaciones, pero él decidió no contaminarse. Hermanos, el amor, nuevamente te vuelvo a repetir, el amor no es un sentimiento para los cristianos. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi Señor y por esa decisión que yo he tomado, me guardo. Me guardo en santidad, procuro honrarlo, procuro glorificar su nombre a través de mi vida y de mi testimonio. Esto es lo que vamos a ver en Daniel. Esa decisión de amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su cuerpo, porque aún él cuidaba lo que comía para no desobedecer lo que Dios había mandado hacer. Entonces, hermanas, este libro va a ser, así como Apocalipsis, va a ser una gran bendición a nuestra vida. Adelante, hermana Fanny. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para complementar el resumen que nos dio la hermana Estela, algo que a mí me gusta mucho de ese libro, que es cuando le dice Daniel al rey, si, si Dios quiere, no, como que nos va a salvar, Nos librará. pero nos librará, pero si Él no quiere, no dejaré de alabar. No recuerdo bien cómo termina esa frase, pero dice que independientemente de lo que suceda, Él no va a dejar de alabar a Dios, le libre o no de la situación que le está poniendo el rey. Ese es el comentario. Gloria a Dios, porque ¿qué creen, hermanos? Esa frase que acaba de decir nuestra hermana Fanny, es una frase que nos va a hacer comprender que la fe no es solo creer. La fe, pensamos, porque lo dice Hebreos, que es creer aquello que no vemos. Pero cuando tú te vas a la raíz, cuando tú te vas a lo que realmente es fe, fe, hermanos, no es cuando solamente Dios me bendice. Cuando yo quiero algo y todavía no lo he visto, pero sé que Dios me lo va a dar, tampoco eso es solamente fe. La fe va más allá. La fe es fidelidad. Si Dios me saca de este horno, si Dios me libra de los leones, ¿voy a tener fe? No. Si Dios quiere y me quiere librar del foso de los leones y me quiere librar de las manos de mis enemigos, del rey, me quiere librar de todo lo que se me viene, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, yo voy a seguir hasta el fin honrándolo y glorificándolo. Por eso ahorita también la cita que citaba nuestra hermana Estela, que viene en Ezequiel
14:14, donde dice, si estos tres hombres estuvieran, Noé, Daniel y Job, serían los únicos que se librarían, porque fueron un ejemplo de fe. Hubo muchos, ¿no? Abraham también, Jacob también, todos los personajes que hemos venido hablando tuvieron fe, pero estos tres hermanos tuvieron características bien puntuales donde se despojaron de todo, no importando lo que la gente dijera. Y ahorita vamos a ver y entrar más en contexto. Estoy muy emocionada porque es un libro que a mí me fascina. El ver cómo Daniel, estando en una situación bien complicada, él se mantiene íntegro y fiel. ¿Sale? Vamos a ver, espero que se alcance a ver esta diapositiva. Es un mini resumen de lo que vamos a ver en el libro de Daniel. Ahorita les voy a pasar también un video. No vamos a entrar mucho el día de hoy a capítulos porque es como la introducción del libro. Pero sí vamos a lo mejor alcanzamos a ver nada más el capítulo 1 del 1 al 7, porque ni siquiera el capítulo 1 lo vamos a alcanzar a completar. Recuerden que es lento, es saborear, degustar y rumiar. ¿Qué me está diciendo la hermana Caro? Ok, no, como que no le entendí. Híjole, no, como que aquí no estoy de acuerdo. Y rumiar y decir, Señor, no le entendí. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, revélame porque me quedan dudas. O no estoy de acuerdo, porque también es válido, hermanas. También es válido que a veces con quien nos comparte o nos muestra no estemos de acuerdo. Es válido, pero es válido, hermanas, ir y acercarte al trono de la gracia y decirle al Señor, Señor, no le entiendo, o no lo comprendo, o yo creo que no es de esta manera. Es válido, hermanas. Es válido, hermanas y hermanos, ir al trono de la gracia, pero a veces nos quedamos con lo que nos exponen. Entonces hay que rumiar, recuerden, como los de Berea, ser verianos. Todo lo que nos digan, ir a la escritura, ir a la escritura. Y si aún en la escritura no, vemos que no, que se nos dificulta, Espíritu Santo, por favor, revélame, tengo la duda. A tu tiempo enséñame, ¿sale? Entonces, el libro de Daniel está compuesto por 12 capítulos. Aquí en este resumen, si tú te puedes dar cuenta, solo dejé hasta el 10. ¿Por qué hasta el 10? Porque a partir del 10 en adelante empieza ya los acontecimientos del fin. Este libro, hermanos, es un libro que no trae tantísimos capítulos como Isaías, Ezequiel, Jeremías, pero en estos 12 capítulos, Daniel resume tan especial todo lo que estaba aconteciendo el pueblo. Daniel entra en el periodo, él es exiliado a Babilonia, él se quedó en el reino del sur. Recuerda que se dividió el reino, que eran una sola nación, eran 12 tribus, y aunque fueran 12 tribus, era una sola ciudad, una sola nación. Viene el pecado de Salomón y se divide el reino en dos. Unas tribus se van para el reino del norte y Judá se queda en el reino del sur. Bueno, pues Daniel se queda en el reino de Judá. ¿Sale? Él no fue esparcido entre las naciones, no. Daniel se queda en el reino del sur. Y este libro, vamos a ver, le habla a los dos reinos, pero en especial le habla al reino del sur porque él estaba allí. ¿Sale? Entonces, en este pequeño resumen, vamos a ver a Daniel y a sus compañeros. En otras versiones tú vas a encontrar Daniel y sus amigos, sobre todo cuando son Biblias de los pequeños, no lo maneja como compañeros, lo maneja como Daniel y sus amigos. ¿Sale? Vamos a ver los primeros acontecimientos de la vida de Daniel, cómo es que el Señor lo empieza a usar a través de sueños, de la profecía, entre muchas cosas. Vamos a encontrar versículos donde se ve que Daniel leía muchísimo el libro de Jeremías eh, eh, y que estaba en los rollos, buscaba de los rollos, se iba a los rollos. ¿Qué decía? ¿Qué decía la profecía? Llega un momento donde él mismo
dice, ya va a terminar el exilio, ya va a ser momento de regresar a nuestro pueblo, ¿no? A nuestra nación, ¿sale? Vemos que el Señor le da bastantes dones como profecía, los sueños, porque vamos a ver cuando el rey tiene el sueño, el rey Nabucodonosor, cómo Daniel pasa muchas situaciones de tribulación y de tribulación no a causa de pecado, a causa de ser obediente. Entonces, hermano, a veces pensamos, bueno, si soy bien obediente ya no voy a pasar problemas, situaciones. No, hermano, al contrario, vas a tener muchos enemigos que no les agrade tu conducir. Y ellos, el enemigo va a usar a ellos para que caigamos, para que resbalemos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo Daniel es rescatado del horno de fuego. Bueno. La locura de Nabucodonosor. Vamos a ver un tema muy especial que es la escritura en la pared. Y vamos a ver cómo él la interpreta, qué es lo que dice. Daniel en el foso de los leones, hermanos. Y la visión de las cuatro bestias, que es esto de aquí, esto sí lo quise como poner porque va a ser muy importante que las veamos y las vayamos dando su significado. Yo sé que ya lo dimos en Apocalipsis, pero a veces no somos tan buenos reteniendo. Entonces es importante que lo estemos repitiendo. Algo que te quiero comentar es que el Señor siempre decía, y las repetirás a tus hijos y las escribirás en los postes, en tus puertas, en tu casa. ¿Por qué el Señor pedía repetir? Porque Él sabía que como seres humanos se nos olvida. Hoy podemos estar muy agradecidos con Dios, alabarlo, bendecir su nombre. Llega una prueba y ya como que tambaleamos y empieza como a disminuir nuestra fe y decimos, Señor, por favor, aumentanos la fe. Y el Señor sabe que somos olvidadizos y que a veces somos de corazón duro, de dura cerviz y que nos cuestan muchas cosas. Por eso nos decía, las repetirás. Cuando uno se las repetía a los hijos, uno también recordaba lo que el Señor había dicho como instrucción. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, por eso es que lo vamos a ver nuevamente. Vamos a ver qué significa el carnero, el macho cabrío, que es, ay hermano, es también impresionante lo que significa esto. La oración de Daniel por su pueblo, y la visión de Daniel junto al río. Vamos a ver que otro don que el Señor le da a Daniel son las visiones. Y una visión que lo dejó muy pasmado a Daniel, que dice la escritura que casi más bien que se desmayó, bueno, que perdió el control de sí, es cuando ve el tiempo del fin. Entonces, y aún el Señor le dice, no te preocupes, Daniel, sella lo que has visto, porque esto es para el tiempo del fin, ¿no? Y miren, hermanos, te puedo decir que eso tiempo de fin es lo que tú y yo estamos pasando en estos días, ¿sale? Entonces vamos a ver esto. Te voy a poner el video, hermanos, para que sepamos. Bueno, antes de ponerte el video, es que te traía a esta diapositiva para que veas qué significa, hermano. Es muy importante los nombres en la escritura, muy importante. Recuerda que la palabra nombre en hebreo es Shem y Shem significa fama, propósito, autoridad. ¿Sale? Entonces, ellos entran con nombres hebreos, pero entrando a Babilonia, los cambian de nombres babilónicos. Lo mismo pasa con el calendario del Señor. Yo no sé si tú te percatas, pero si tú buscas, por ejemplo, calendario hebreo, van a venir nombres como Tamuz, nombres, ahorita te busco el calendario en hebreo, déjate lo busco de una vez, porque si no, luego te digo que luego te lo paso y se me olvida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Te vas a percatar de algo. Es este. Trae nombres que son babilónicos, no son nombres que el Señor instituyó. Ellos, al estar exiliados 70 años en Babilonia, empezaron a agarrar costumbres
no solo costumbres, sino que al calendario le pusieron nombres babilónicos. Déjame, te lo hago más grande, a ver si me deja, creo que sí está aquí. Jay, déjame ver si, es que este está muy grande. Deja ver si encuentro. Ah, mira, por ejemplo, aquí está. Son estos que están aquí. Y si te das cuenta, Tisri, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tabús, Abe y Elud son nombres que se trajeron de Babilonia. No son nombres hebreos. Eso también lo vamos a ver, hermanos, cómo ellos empezaron a agarrar nombres, costumbres que no tenían nada que ver con el Señor, con el Dios de Israel, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante el ver esto, ¿sale? Y déjame ver dónde está. Ah, aquí. Ellos llegan, hermanos, cuando empieza Daniel, ellos llegaron así, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Estos, Ananías, Misael, Azarías, son los compañeros o los amigos de Daniel. Pero llegando allá, les ponen otros nombres los eunucos. En Daniel 1:7 es lo que vamos a ver. Dice, a estos, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azaría. Ahora vamos a ver qué significan los nombres que ellos tenían en hebreo y los nombres con dioses babilónicos. Y vamos a ver algo muy curioso, porque aunque a Daniel lo nombraron Belsasar, él nunca se nombra con ese nombre. Y lo vamos a ver. Fíjate, Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Ananías significa la gracia del Señor. Misael significa quién es como el Señor. Azarías significa Dios es mi ayudador. ¿Sale? Estos eran los nombres con los que ellos salieron, ¿no? Pero llegando allá, les cambian el nombre. Y a Daniel le ponen Belsasar, que significa Bel protege al rey. ¿Quién era Bel? Era un dios babilónico. Sadrach, mandato de Aku, es un dios babilónico. Mesac, ¿quién es lo que Aku es? También. Abed-Nego, siervo de Nego, dios babilónico. ¿Sale? Les cambian totalmente pues los nombres. Daniel es el que escribe el libro de Daniel, él es el autor. Y algo curioso que yo te comentaba ahorita es que conforme tú vayas viendo, cuando él dice, Sadrach, Mesac y Abed-Nego, él no dice, y yo Belsasar, no, él no se nombra así. Entonces es algo muy curioso de este libro. Ahora sí te voy a poner el video. Yo digo que se escucha, hermanos, pero si no se llega a escuchar, por favor, me dicen. ¿Sale? El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Belsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo.
Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra, y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño, y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente,
Dios, quien es llamado el anciano de días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las tres historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas tres visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las dos bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. No se escucha, Carito. Ya.
Perdón, es que lo tenía en silencio porque mis hijos tienen aquí una fiesta. Pero este es un resumen, creo que es un resumen. Siempre me ha gustado proyectar este tipo de videos de esta página porque es es un resumen corto de 10 minutos pero muy completo, hermanas, de todo lo que vamos a estar viendo en el libro de, de Daniel, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Si te das cuenta, hay sueño de rey, hay sueño de Daniel, tienen varias tribulaciones, empezando desde que son exiliados de su pueblo, el horno de fuego, el pozo de los leones, aun cuando Daniel ve las visiones. Entonces, ay, hermanos, es un libro muy completo. Yo te decía que son 12 capítulos, pero cada capítulo es muy especial y nos va a enseñar y nos va a mostrar el Señor muchas cosas, iniciando desde el capítulo uno. Vamos a leer el capítulo uno. Nada más déjame, abro la Biblia, solamente vamos a leer hasta el 7. Este, para que no nos llevemos más tiempo y también tengamos oportunidad de comentar, ¿sale? Entonces vamos a Daniel. Hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Daniel es profeta menor o profeta mayor? Menor. Mayor. Es un profeta mayor. Es considerado un profeta mayor. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces pensamos que solamente hubo una deportación a Babilonia. No, hermanos. Hubo como, si no mal recuerdo, no hubo cómo. Esa frase está mal dicha. Hubo 3 deportaciones. 3 deportaciones. Pensamos, solamente una vez fueron exiliados a Babilonia. Hubo 3. Y lo vamos a ver, no te preocupes, lo vamos a ver con todo y escrituras, ¿sale? Entonces les tocó difícil, ¿sale? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, versículo 1. Recuerda que ya vimos los nombres con los que ellos entraron y con los que ellos son cambiados de nombre. Hay otras definiciones, por ejemplo, me encontré con que Sadrach, ahorita te di los nombres con que fueron cambiados a dioses babilónicos, pero otras definiciones me salen que era iluminado del sol, así significaba, Mesac, dios Venus, y Abednego, siervo de Nego. ¿Sale? Entonces, son diferentes definiciones que no dejan de ser que eran dioses babilónicos, ¿sale? Los nombres que les pusieron al llegar allá. Dice la palabra de Dios, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y lo sitió. ¿En qué momento llega el rey Nabucodonosor? En el reinado de Joacín, rey de Judá. Estaba reinando Joacín, ¿sale? Y los sitió, o sea, los captura. Dice en el 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Todo lo que había sido para adoración del Señor es entregado al rey de Babilonia, junto con el rey. ¿Por qué el Señor permitió esto? El Señor permitió esta situación por el pecado del pueblo. Y ayer, a mí me impresiona, hermano, cómo el Señor lleva las reuniones de la semana como en el mismo sentir. Desde el miércoles que estamos hablando de Oseas con el reino del norte, el reino del sur, jueves que nuevamente el Señor nos vuelve a repetir que a causa del pecado del pueblo, el Señor los tiene que oprimir para que ellos se vuelvan nuevamente a Él. Y ahorita, el Señor permite que ellos sean exiliados. Primero viene como
el trato o el juicio para todo el reino del norte, para las 10 tribus que fueron dispersas. Viene ese trato. Pero algo que hizo Judá es que en lugar de ayudar o procurar a sus hermanos, se burló. Judá se burla y entonces el Señor eso no lo toma a bien y dice, ah, sí, pues mira, tú también traes mucho pecado. Y el Señor se lo empieza a declarar y vamos a ver esas citas bíblicas en Reyes, en Jeremías, cómo viene la profecía de que el Señor, el Señor permitió que el rey Nabucodonosor los sitiara y se los llevara exiliados. Era al principio un tiempo, pero a causa de que ellos no entendían, se convirtieron en 70 años exiliados. ¿Sale? Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Fíjate, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué veíamos en el video? Este libro de Daniel es muy especial porque unas partes están escritas en hebreo, llega como que la mitad del libro está en arameo y lo final está nuevamente en hebreo. ¿Sale? Entonces, aquí algo que vemos es que Aspenaz es el jefe de los eunucos y también era como mano derecha del rey y le dice, necesito a que me traigas a estos muchachos. Él no conocía todavía a Daniel, sino quien los conoce directamente es Aspenaz, pero había estas características. El rey Nabucodonosor pidió estas características, que fueran de buen parecer, sin tacha alguna, en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Sale? Fíjate lo que dice el 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Esto no sé a qué te recuerda. Yo sé que esto nos recuerda a una historia. Y esto nos recuerda a la historia de Esther. Ella fue llevada al palacio. Ella no se llamaba Esther. ¿Cómo se llamaba Esther en hebreo? ¿Alguien recuerda? Hadasa. Hadasa era su nombre en hebreo. Y a ella la guardan, la exilian al palacio del rey para prepararla para ser esposa del rey. Y pasa lo mismo, hermanos. Llega un eunuco y empieza a tener Esther, porque le cambian el nombre, llegando también al palacio del rey y le ponen Esther, o más bien hay ahí para que no la reconocieran que fuera judía. Entonces, algo muy especial es que ella, el Señor le da gracia con uno de los eunucos y la empiezan a preparar con baños de mirra y recuerda que la mirra limpiaba de todas impurezas. Aquí de igual manera, el rey pide a estos muchachos para que al final de 3 años ellos se pudieran presentar delante del rey. Por eso el rey permitía que comieran de su misma comida del rey, que bebieran de la misma comida del rey. O sea, imagínate, lo mejor era para el rey, los mejores alimentos, impuros, pero los mejores, las mejores bebidas. Y él también quería que aquellos que fueran preparados para estar en su presencia en algún momento también fueran guardados lo mejor posible. ¿Cuántos se tenían que preparar? 3 años. Recuerda que el número 3 en escritura nos habla también muchísimo. ¿Sale? Y dice en el 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos ¿de qué? De Judá. ¿De qué tribu era? De Judá, hermanos. Por eso es que ellos se quedaron en el reino del sur, no en el del norte. Cada tribu jaló con su tribu.
con su pueblo, con su pueblo, con su gente. Ellos se quedaron en el reino del sur al dividirse el reino, pues porque eran hijos de Judá. Sale, dice en el 7, y a estos el jefe de los eunucos puso nombre. ¿Quién les puso nombre? Aspenaz, el eunuco, es quien les cambia el nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. En el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué crees, hermano? Que hasta aquí le vamos a dejar, porque aquí me tengo que detener un poquito. Traigo bastantes escrituras y no me gustaría cortar así las escrituras de trabajo, porque esto hasta aquí es un tema, hermanas. Es un tema. ¿Qué significa? Lo vamos a ver para la siguiente semana, primeramente Dios, si Dios nos presta vida. ¿Qué significa proponer en mi corazón? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra proponer? Aquí esto es un verbo, hermanos, es una acción. Yo propuse. Esto lo tenemos que ver con calma, porque no es solamente dejar de comer. El proponer lleva más cosas, hermanos, mucho más cosas. Dice, propuso en su corazón no contaminarse. Y tenemos que ver esta palabra, el no contaminarnos. Porque Daniel podía poner muchas excusas y decir, es lo único que hay. No, si desobedezco al rey, ¿qué me va a decir? No pasa nada si como cerdo, no pasa nada si yo bebo lo que él está bebiendo. Dios sabe que yo lo honro, pero estoy aquí en el palacio. Él podía poner muchos pretextos, como tú y yo los podemos seguir poniendo hasta hoy en día. Pero con este ejemplo que el Señor nos pone de Daniel, el Señor nos va a hacer entender que sí se puede. Sí se puede decir, no me contamino. En muchos aspectos, aquí vamos a hablar en cuestión comida, pero también el Señor nos va a llevar a lo espiritual. ¿Sale? El proponer todos los días no contaminarnos, no contaminarnos. ¿Sale? Esto, tan así era la gracia que Dios te da cuando tú dispones tu corazón a escucharle y obedecerle, que te da gracia, hermano. Porque el jefe de los eunucos pudo haber dichole también a Daniel, oye, no, te me vas a morir. Oye, no, es que aquí se tienen que acatar las reglas, Daniel. No es lo que tú digas. Y no, el Señor, vamos a ver cómo actúa el Señor cuando uno se dispone a obedecer. Dice una palabra que aunque venga la tentación, Él es fiel para darnos la salida. Entonces, hermanas, hasta aquí le vamos a dejar. Sé que nos quedamos como que quiero más, quiero más. Bueno, yo así me quedé, hermanas, no sé ustedes, pero yo así de ya quiero continuar. Pero nos vamos a dejar aquí para saborear cada escritura, cada línea de la palabra de Dios y que sea dulce a nuestro paladar. Y si es necesario que al llegar a nuestro estómago se amarga, pues gloria a Dios, por algo está siendo amarga. Tal vez el Señor nos está limpiando, porque dice en un proverbio que su palabra es la que nos limpia. Entonces, hermanas, que no sea dulce al paladar y que al llegar al vientre es amarga es porque el Señor nos está limpiando. Hasta aquí le vamos a dejar. No sé si alguien quiera comentar algo. Abra sus micrófonos. Adelante. Participen, hermanas, si no se escucha más el ruido de Ruth.
¿No? Nadie. Sí me están escuchando, ¿verdad, hermanas? Ya me quedé pensando. Hola, Carito, buenas noches. Hola, Sai, buenas Buenos noches. días. Buenas noches, Sai. Sí, Daniel es un libro muy bonito, pero fíjate que a mí me hacía recordar, bueno, todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Pero la parte de Nabucodonosor, cuando, cuando Dios lo como que lo vuelve loco, a locura, ves que fue por su soberbia, porque fue muy soberbio y se enalteció pues de lo que realmente le pertenecía a Dios, la gloria que le pertenece a Dios. Y hace rato escuchaba un video de una chava que decía que ella pensaba en lo de los ídolos, ¿no? Y que siempre decía, Señor, pero por ejemplo, los ídolos son, no son nada más las estatuas, ¿no? A lo mejor yo no tengo ídolos de estatuas, pero como el Señor me mostraba que también hay ídolos que podría ser cualquier cosa, ¿no? Que te quite de su, no sé, hasta personas, tu misma familia, tu esposo, tus hijos, cosas así, ¿no? Pero decía la chica, pero yo siempre sentía que había algo más, que esa respuesta estaba como inconclusa. Y el Espíritu Santo me mostró en una parte de la Biblia, no me recuerdo en qué versículo decía, que decía que se habían ido tras sus dioses de los pensamientos de su malvado corazón. Y me recordaba mucho esa parte del Nabucodonosor, precisamente a eso, que a veces esos ídolos en nuestra vida no son ni siquiera como los que nosotros conocemos, ¿no? O pensamos que podrían ser personas o cosas, sino nuestros mismos pensamientos, sentimientos, cuando hay pues esa maldad o esas cosas que al Señor no le gustan. Y me recordaba esa parte porque ayer que mencionabas que el Señor sí tiene pensamientos de bien para nosotros y nos ama tanto que al mismo tiempo como ese Padre amoroso a veces nos tiene pues que dar juicio, ¿no? Para que nosotros podamos pues ir por el buen camino, ir por sus sendas de justicia. Era lo que quería comentar, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Sí, sí, la verdad es que el Señor nos ha hablado muy fuerte. Y algo que ayer se decía y el miércoles también es eso. Pensamos que los dioses a lo mejor son los de palo y piedra y a veces hasta andamos juzgando, ¿no? Y decimos, ay, pero mira los idolatras o mira esto, cómo adoran a sus dioses. Hermano, guardemos silencio, porque el Señor también nos ha mostrado que como cristianos podemos hacer nuestro ídolo a una persona, a un pastor, a un congregante. Podemos hacer nuestro ídolo nuestro mismo servicio, cuando ya preferimos servir antes que tener intimidad con nuestro Dios. Podemos tener ídolo el dinero, nuestro trabajo. Entonces tengamos muchísimo cuidado, porque a veces juzgamos y criticamos y decimos, no, pero mira esto, mira. No, hermano. El Señor nos diría, a ver, señora, como dice el meme, siéntese, señora, y vamos a analizar su vida a ver cómo está. Entonces tengamos mucho cuidado, porque a veces las cosas que menos pensamos que puedan ser un ídolo, ahí está el ídolo. En algún momento escuchaba y leía una frase que dice, si aquello ya te está causando molestia al no tenerlo, entonces ya es un ídolo en tu corazón. Cuando Dios te quita algo y te irritó y te molestó y dijiste, no, no estoy de acuerdo, entonces ya era un ídolo en tu vida. Y dices, híjole, Señor. Y es donde el Señor te empieza a examinar y el Espíritu Santo te empieza a redarguir y te empieza a sacar los trapitos al sol de Carolina, tienes ídolos, hay que limpiarse, ¿no? Entonces,
Todo proviene del Señor, hermano, y todo lo que tenemos es por gracia del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Adelante, hermana Fanny. Gracias. De lo que se compartió, algo que me permitía el Señor considerar es que en ocasiones justificamos nuestra infidelidad por las situaciones que hay alrededor. Pensamos que a veces, yo creo que es en nuestra falta de fe cuando decimos, Señor, es que no había de otra. Siempre hay de otra, cuando dejas todo en manos de Dios. A veces cuando tenemos que hacer cosas en las que sabemos que no le van a agradar a Dios y dices, es que Señor, así estaba la situación y no sé, en el trabajo, cuando te obligan a trabajar un domingo y dices, Señor, si no me voy a quedar sin trabajo. Y no le preguntamos, Señor, ¿quieres que trabaje el domingo? Porque tal vez Él quiere que le compartamos a alguien que solo va los domingos. Y tal vez Dios está diciendo, dices que te gustan los domingos, a ver, quiero ver si es cierto. O puede también que sea, valora tu domingo, que el día que no vengas realmente atesores lo que tienes en el día de reposo. Y así pueden ser muchas situaciones, pero algo que podemos ver en Daniel es esa constante comunión, es estar orando a cada momento y el estar buscando siempre la guianza del Señor. No creo que haya sido una situación tan tranquila cuando él se tenía que negar a muchas cosas. Yo creo que había ese temor porque finalmente era un prisionero y el considerar que tu negativa te puede traer consecuencias, pero estaba su fe muy firme, porque él no sabía si iba a traer o no consecuencias, pero él lo que atesoraba era esa fidelidad con Dios. Y también tenemos que, no sé, al menos en mi caso, a mí me llena de gozo el ver que si hubo alguien tan valiente como para decir, pase o no pase, yo no voy a dejar de reconocer quién es Dios. Y también podemos ver que pues era alguien muy joven, pero también era valiente y esforzado. Y a veces entre las situaciones y nuestras carencias, pues consideremos que no hay imposibles cuando de verdad te aferras a Dios y que tal vez la situación pueda darte a lo mejor hasta un poco de miedo, pero hay que confiar en que si estamos dejando las cosas en manos de Dios, sucedan o no sucedan, si se hace la voluntad, siempre va a pasar lo mejor que pueda hacer. Ese es el comentario. Tienes cerrado tu micro, Carlos. Eh, Perdón, es que estaba preguntándole al pastor. Ay, creo hay una cita, hermanos. Si ustedes la recuerdan, ¿dónde viene? Me la dicen, ahorita como que me acordé vagamente, pero no sé si es cita o es una frase que dice que los pretextos son inmundicia para Dios. Pero no sé realmente, ahorita les confirmo, o en la otra semana, si es una cita o es una frase que me ha dejado a mí muy marcada. Como decía ahorita la hermana Fanny, a veces ponemos cualquier pretexto, ¿no? Pero Señor, es que era bien difícil, pero Señor, era mi debilidad, pero Señor, es que lo tenía que hacer porque esto. Y el hecho de ver esa frase que dice que los pretextos son inmundicia para Dios, eh, te pones a pensar que sí, siempre hay una salida, siempre Dios te va a mostrar el que seamos derechos, el que seamos correctos, pero por eso tenemos que profundizar qué significa proponer en el corazón, no contaminarse. ¿Qué es? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva consigo el proponer no contaminarme? Entonces, es importante que estemos pidiéndole al Señor de su guianza, como ahorita decía la hermana Fanny. Van a llegar momentos o decisiones donde no esté nadie y tengamos que tomar la decisión nosotros. Pero ahí es donde, Señor, tú dime sí o no. Y si es sí, hazme sentir paz en mi corazón. Y si es no, Señor, hazme sentir turbado o turbada, que no es correcto. Entonces, hermanos, pues este libro es
como te lo decía, muy especial, porque Carito, adelante, Sai. ya encontré la cita que te decía. No, bueno, la que les decía hace ratito, viene en Jeremías 18, desde el 11 dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y precisamente como mencionaba la hermana Fanny, pues a veces, o sea, no somos valientes y no decimos como estos hombres de Dios, ¿no? Como Daniel y sus amigos, que aunque cueste trabajo, a lo mejor aunque sea difícil, pues tenemos que seguir lo que el Señor nos ha mandado y lo que nos ha enseñado, porque realmente, pues Él lo que quiere es precisamente esa obediencia de nuestra parte, que así como nuestro Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, que nosotros aprendamos a ser obedientes a Él. Era lo que quería comentar. Sí, hermano. Gloria a Dios. Ayer se comentaba sobre la espiritualidad prestada. ¿Y cuál es una espiritualidad prestada? El ora por mí, comparte por mí, dilo por mí. Hermanos, muchas ocasiones cuando vamos a pedir consejo, pedimos consejo de todos. Pero hermano, tenemos que ir directamente y al principal, al Señor. Señor, ¿tú qué opinas? Señor, ¿tú qué crees? Señor, ¿es correcto? Señor, no le entiendo. Señor, dame visto bueno. Y si no, como te decía ahorita, ponme más duda en el corazón para saber que no es correcto. Pero pedimos a veces consejo de todos, hermanos. Pedimos consejo porque nos es más fácil pedir consejo de otros a ir al trono de la gracia y decir, Señor, ayúdame. Señor, no puedo. Y no porque esté mal el pedir consejo, el pedir oración, no, hermano, no me malinterpretes, pero a veces nos agarramos de allí y no, hermano. Algo que tenía Daniel es que él oraba 3 veces al día y oraba para pedir consejo, para permanecer fortalecido, porque sabía que estaba en un lugar que no era su tierra, que no era su lugar, que había idolatría, que había perversidad, que había codicia. Y como bien lo decía la hermana Fanny, ¿tú crees que no se le antojaba todos los manjares que ponían en la mesa? Ponte a pensar cuando estás enfermo, hermano, que ya no puedes comer ciertos alimentos. O cuando estamos enfermos y que nos prohíben ciertos alimentos, ¿no se nos antoja? Mira, imagínate. Se fue por un momento, hermanas. Se fue, no sé por qué se fue la red, pero eso quiere decir que ya me tengo que callar y ya nos tenemos que ir. Dale, hermanas. Y bueno, te comentaba esto, vamos a seguir trabajando sobre el libro de Daniel. Es como que está fallando la red, no sé si porque sea el calor. Comúnmente cuando llueve se va la red y también cuando hace mucho calor empieza a decir que hay fallas en no sé qué. Entonces, hermanas, pues nos quedamos hasta aquí. Es como una introducción de lo que vamos a ver en el libro de Daniel y estemos buscando, estemos leyéndolo para también ver cómo el Señor nos va usando y nos va mostrando a través de su palabra. A lo mejor a mí me habla de una forma, pero cuando ustedes participan, también el Señor habla de otra forma, ¿sale? Entonces, el Señor nos habla de distintas maneras. Está en el mismo espíritu, todas estamos en el mismo espíritu, pero nos habla de diferentes maneras. Entonces, hay que seguir orando y que el Señor nos siga soportando para seguir
viendo este libro de Daniel. ¿Sale? Vamos a dar gracias, hermanas, para que ya no se vuelva a ir la red, si no, se va a ir y ya ni vamos a dar gracias. Entonces vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre amado, porque nos permite, Señor, el poder comenzar un nuevo libro. Agradeciéndote, Señor, porque es por gracia. No es por nuestras fuerzas, ni porque seamos muy inteligentes. No, Señor. Todo proviene de ti. La sabiduría que viene de lo alto proviene de ti, Señor. Y en esta hora, Padre, agradecemos el que nos permitas comenzar juntamente un nuevo libro. Señor, que es un libro que comienza muy padre, Señor, y acaba con muchas situaciones, ¿no? De visiones, pero te pedimos de tu Santo Espíritu para que tú respaldes, Señor, cada palabra que se venga a dar, Señor, durante todos los viernes, que sea tu Santo Espíritu quien esté aquí, Señor, y si ha de salir alguna palabra corrompida de mi boca, Padre, que tú selles mis labios, Señor, así como tú le permitías a los profetas, Señor, a los siervos, Señor, que sellaba sus labios, Padre. No permitas que salga cosa corrompida de mi boca, Señor, o cosa que no edifique, Padre. Te damos muchas gracias porque nos permites ver a Daniel como un ejemplo de perseverancia, de fidelidad, de fe, Señor, de amor hacia ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprender de Daniel, Señor, y enséñanos. No queremos ponerte pretextos, sino queremos terminar el libro diciendo, sí se puede, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir en santidad, Señor. Ayúdenos a procurar nuestra santidad, a procurar, Señor, todo aquello que nos has encargado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Pongo el día de mañana, Señor, que sea dispuesto en el corazón, Padre, el ir a pintar tu iglesia, Señor. Prepara los corazones, Señor. Prepáranos para poder servirte, Señor, que podamos hacerlo. Y en especial yo te quiero pedir, Padre, que aunque pintemos, tú quites a los grafiteros, Señor. Tú nos has enseñado a que seamos específicos, Padre, que no nos vayan y nos rayen el baño, Padre. Yo te lo pido en tu nombre, Señor Jesús, que no vayan a rayar, Señor. Y bueno, si nos rayan, pues bueno, Señor, pero te pedimos en tu nombre que no lo vayan a rayar, Señor. Esto lo estamos haciendo, Señor, para mejorar, Señor, para que se vea con más presentación tu templo, Padre, tu tabernáculo. Señor, te ponemos el día de mañana, aún el domingo, Padre, toma control de todas las actividades, Señor, del servicio en general, Señor, y sobre todo toma control de nuestro corazón, Señor, que podamos estar en santidad para honrarte y servirte en tu día, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanas, pues estamos despedidas. Dios les bendiga. Hacen muy rico, bonito viernes, ¿sí? Estamos escribiéndonos, ya sea a través del grupo o en el domingo. Y Dios les bendiga. Bye. Bye, Dios les bendiga.